Continuamos con arte y espectáculos y nuevamente vamos a viajar virtualmente hasta Argentina, esta vez para charlar con Maximiliano González, cineasta argentino, quien estuvo hace poquito en nuestro país, hace 2 semanas, estuvo presentando en Paraguay el documental El Cóndor y la Niebla en el marco de los 50 años del Plan Cóndor, un documental fabuloso que tuve el placer de poder ver en la Manzana de Rivera, y ellos eligieron a Paraguay para hacer el estreno mundial, lo cual es hermoso. Fue un homenaje también muy lindo que se hizo, pero yo quiero que él nos cuente con todos los detalles. Maxi, bienvenido a Paraguay. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto y por las palabras de presentación. Agradecido. Sí, no, es que estamos agradecidos nosotros con ustedes por haber elegido a Paraguay para hacer el estreno mundial de este documental tan emotivo, tan importante y tan necesario también, Maxi. Sí, la elección viene en parte, y empezando cuento un poco de qué va la película. El Cóndor y la Niebla es un documental que cuenta 4 historias bastante invisibilizadas, ¿no? Principalmente para las nuevas generaciones, ¿no? 3 son de líderes políticos que murieron en la Argentina durante la dictadura en 1976. João Goulart, presidente derrocado de Brasil en el 64, Juan José Torres, presidente de Bolivia, derrocado por Banzer, por el golpe de Estado, y Selmán Michelini, uno de los fundadores del Frente Amplio, senador uruguayo, que también estaba en el exilio en Buenos Aires y falleció en 1976. Entonces la película cuenta un poco en su primer parte la historia política de estos 3 líderes, ¿no? Cómo llegaron, cómo fueron derrocados por los golpes de Estado, cómo fue su exilio hasta llegar a la Argentina y bueno, ser asesinado dentro de la Operación Cóndor ahí. Y la segunda parte de la película articula todo lo que fue la Operación Cóndor desde los descubrimientos en Paraguay, y de allí la importancia de Paraguay en la película, de los archivos de terror. Entonces eso da cuenta de que, si bien es algo que todos sabían, esta articulación sistemática que existía entre los distintos gobiernos dictatoriales de los 70, pero es a través del hallazgo en Paraguay de los archivos del terror en donde eso pasa a estar documentado, en donde se empiezan a ver realmente cómo era esa articulación con nombre, apellido y con documentos de los distintos estados, ¿no? Material que fue fundamental principalmente para lo que fueron después los distintos juicios, porque acreditaban realmente que tal o cual persona que había sido secuestrada de manera ilegal en un país había pasado la frontera a pedido del gobierno del otro país. Y a partir de ahí esos documentos fueron muy importantes dentro de todos los procesos de memoria, verdad y justicia después. ¿Y hace cuánto tiempo tuvieron la idea o cuándo empezaron? Porque hay muchísimo material de archivo, más las entrevistas que ustedes mismos lograron hacer, me imagino viajando, viniendo a Paraguay, en parte también yendo a Uruguay, también hay un caso de Bolivia, o sea, hay mucho trabajo detrás, ¿verdad? Muchísimo material. Me imagino también que habrá costado el montaje, habrá sido medio mágico también llegar a las 2 horas, porque habrá habido muchísimas horas más de material. Sí, el proyecto surge, yo unos años antes, más o menos en 2019, pre-pandemia, había hecho una serie para la televisión argentina sobre João Goulart, presidente de Brasil. Se llamó João Goulart en la Argentina, la muerte de un presidente. Una serie de 6 capítulos en donde contaba toda la historia política del presidente Goulart, cómo llegó al poder, cómo fue el golpe de Estado de Brasil. De cierta manera, haciendo una analogía, estábamos en pleno momento bolsonarista y bueno, esa serie era un poco tratar de visibilizar lo que fue el golpe de Estado, que en ese momento era negado por todo el gobierno brasileño. Y a partir de ahí surgió la idea, después de que me pareció que era oportuno llevar esa historia y estas otras 3 que mencioné a una película. Y empecé a escribir lo que en principio se llamaba Hotel Liberty, porque el Hotel Liberty era justamente un hotel acá en el pleno centro de Buenos Aires, en donde vivía Selmán Michelini, en donde se reunían con João Goulart. Entonces era un poco el epicentro ahí del exilio. De hecho, Selmán Michelini fue secuestrado en ese hotel.
Pero después la película fue tomando como otra amplitud y fue con la incorporación del tema de Paraguay, con la incorporación de tratar de contar un poco qué era la Operación Cóndor, cuál fue los mecanismos que articulaba incluso con Estados Unidos y con Europa también. Entonces la película fue como agrandándose un poco más y el proceso tuvo unos 3 años más o menos entre que empezamos y se terminó la primera copia, ¿no? Y como así, como dijiste, está filmada en Uruguay, está filmada en Bolivia, en Paraguay y en Brasil. Y otra particularidad que tiene, que yo busqué en la película, es que los únicos testimonios que aparecen son justamente de las víctimas, ¿no? Aparecen nada más que los hijos del presidente Goulart y su esposa, los hijos y la esposa del presidente Torres de Bolivia y justamente los hijos nada más de Selmar Miquelini. Traté de que la narración esté puesta en eso, ¿no? En la familia, en la primera persona prácticamente, como testigos de esos hechos, ¿no? Prioricé un poco eso. Y también el recurso tan lindo de la música en el medio de cada historia, ¿verdad? Porque esos planos en esa casa abandonada, ¿dónde grabaron eso, Maximiliano? Eso está filmado acá en Buenos Aires, en un hospital muy grande, abandonado, hospital israelita, está en pleno centro de Buenos Aires, y todas esas escenas fueron filmadas y de cierta manera van articulando un poco una especie de simbología a través del relato, ¿no? Tiene mucho que ver también con esto del principio, que la película en principio iba a tratar del Hotel Liberty, entonces estaba esa idea de construir ese no lugar, esos pasillos, esas cosas abandonadas, viejas. Pero terminó funcionando como, sí, no solo como nexo, sino como una simbología, ¿no? de toda la película. Termina teniendo también su principio, medio y fin. Sí, es como un catalizador también, neutraliza un poco todo el sufrimiento, te da como una especie de esperanza, ¿verdad? De parar un poquito con tanto dolor y de respirar para pasar a la siguiente historia. Y es muy importante la segunda parte, como bien dijiste, de Paraguay, porque está Martín Almada ahí contando también su testimonio. Y Martín, que justamente falleció hace un año, o sea, qué bueno que pudieron lograr grabar con él tanto material. Sí, según me dijo María Estela, su compañera, fue la última entrevista que dio, así grabada y como testimonio, y sí, fue una entrevista muy larga. Para mí era muy importante tener, ya te digo, primero porque son historias muy invisibilizadas en el resto de Latinoamérica, ¿no? Más allá de un círculo muy politizado, muy ligado a derechos humanos o esto, cuando uno le nombra a estos personajes, Selmar Miquelini, Juan José Torres, John Goulart, Martín Almada, Archivo del Terror, son historias que en general no están presentes y a mí me parecía central que la película tenía que rescatar esas entradas, ¿no? Lo de Martín es fundamental, si bien él es la cabeza visible, ¿no? de ese hallazgo de los archivos de terror, bueno, pero hay un círculo de gente que hizo mucho en Paraguay también por la construcción de la memoria y sigue haciendo, ¿no? Es una lucha permanente y que se ha dado de manera diferente en todos los países, ¿no? En algunos países con muchísima dificultad nunca han podido avanzar dentro de juzgar a los genocidas, otros países como la Argentina lo hicieron, pero al mismo tiempo tiene avances y retrocesos. Entonces es como muy dispar cómo se ha manejado esto en toda Latinoamérica. Y la película intenta eso, ¿no? Visibilizar un poco estas historias, acercarla a generaciones nuevas, que todo esto le empieza a quedar lejos y empieza a provocar estos raptos que vemos en la actualidad de negacionismo o de todos temas ligados a la memoria, en donde empieza a ser algo que empieza a estar en disputa cuando pensábamos que sobre ciertos temas ya había consenso social y que eso nunca más. Las desapariciones, las torturas, los asesinatos, la persecución política. Entonces la peli intenta un poco eso. Y faltan más películas, ¿verdad? O sea, yo justo hace poco volví a ver Argentina en 1985 y en el documental, en tu documental aparecen las imágenes reales de lo que fue ese juicio. El año pasado tuvimos la película brasileña
Estoy aquí, que es maravillosa. Y vos sabés que justo estaba presente en el estreno de tu documental una señora a quien yo quiero mucho, que me contaba que el año pasado fue al cine a ver esta película y le dolió que al salir unos jóvenes paraguayos dijeron: qué suerte que esto no pasó en Paraguay. Y ella es una mujer que estuvo en la cárcel durante la dictadura, que fue torturada. Entonces hacen falta películas, ¿verdad? Ya que los jóvenes quizás no leen tanto, que por lo menos vean películas y que sepan lo que pasó para que no pase más. Sí, exacto. Yo creo, y vengo del legado de los grandes maestros latinoamericanos, ¿no? El cine como una herramienta política muy potente, ¿no? El cine es capaz de visibilizar y de universalizar todas estas problemáticas a través de la emoción, como cualquier lenguaje artístico, ¿no? A lo largo de la historia del cine, cuando te pones a pensar, para uno y otro lado ha sido una herramienta tan potente, ¿no? Estados Unidos colonizó el mundo culturalmente a través de su cine, de quiénes eran los buenos, los malos, las morales, cómo había sido tal o cual conflicto, cómo había sido la historia. El cine soviético intentó hacer lo mismo también. De hecho, por ejemplo, un dato que por ahí la gente no sabe: después de la Revolución Cubana, uno de los primeros organismos que crea Fidel, estatal, es el Instituto de Cine Cubano, que también entendía que esta lucha por el sentido debería darse, y una de las herramientas fundamentales era el cine. Entonces el cine es y ha sido siempre una herramienta política para visibilizar y para dar esta batalla en la construcción del sentido, para uno y para otro lado, ¿no? Siempre hay alguien que está eligiendo qué ves. Cuando miras una serie también hay alguien que está pensando en por qué tenés que ver esa serie o por qué todos en este momento tienen que ver la misma serie. O sea, se da una disputa por el sentido a través del lenguaje audiovisual. Bueno, nosotros lo vamos en este campo, ¿no? En mi caso, toda mi carrera, si bien estos son los dos primeros documentales que hice, carrera está basada en la ficción, pero siempre estuvo, de cierta manera, unida por esto, por la temática política, social, de memoria histórica, con el legado de, bueno, en Argentina, de Pino Solana, de Leonardo Fabio, de Gleiser, pero de tantos otros cineastas grandísimos de Latinoamérica. Maxi, ¿dónde la gente puede ver el documental? Lo pudimos ver las personas que nos enteramos y que estuvimos en la Manzana de Rivera ese fin de semana, hace justamente 2 fines de semana, pero ¿dónde va a estar? ¿Cuál es el recorrido que va a tener El Cóndor y la Niebla? No, por ahora es la única función que hicimos. De hecho fue la primera función, bien lo dijiste, con público. Esta película no se ha estrenado todavía en la Argentina ni en ningún otro lugar. Simplemente tuvimos esta invitación de la CODEUPI para hacer este preestreno ahí. A mí me pareció sumamente correcto e importante hacerlo ahí, por todo esto que mencioné, por Martín Almada y por la importancia de Paraguay en la película. Pero la película todavía no se estrenó, o sea que no hay ninguna forma de verla hasta que no la estrenemos primero comercialmente aquí en la Argentina, y seguramente articularemos después para que se vea por lo menos en Paraguay, Uruguay y Bolivia. Bien, o sea, sí va a tener su recorrido comercial. Vamos a tener la oportunidad de verla en las salas de cine. Sí, digo comercial, pero también yo todas las películas inmediatamente, apenas ya hacen su pequeño recorrido, trato de liberarlas, trato de llevarlas a los centros culturales, trato de que sea el público el que se apropie de su proyección, porque lo que me interesa justamente es eso, que se visibilice. Entonces, si bien hay mecanismos como que uno tiene que cumplir ciertos compromisos de estreno, pero una vez que eso esté cubierto, yo en general libero las películas para que circulen lo máximo posible, sean centros culturales, escuelas, festivales, muestras, o incluso gran parte, toda mi obra está en un canal de YouTube que es Maxi González Cine, para que lo que me interesa es eso, ¿no? Que las películas se vean, para eso hacemos cine. Claro. Bueno, un placer. Muchísimas gracias, Maximiliano, por tu tiempo, por la buena onda también. Felicidades por el trabajo. Ojalá que muchísima gente vea El Cóndor y la Niebla. Para mí fue un gran placer poder haber estado ahí, poder verlo y poder también ser parte o escuchar el debate que se hizo después, que fue sumamente interesante. Y seguimos en contacto. Voy a estar pendiente también de tus redes para enterarme de cuándo se haga el estreno oficial también comercial.
Te agradezco muchísimo por la amabilidad, por el contacto, por la difusión, así que a disposición siempre y un gran saludo ahí para todos y todas. Sí, ahí no contamos que mi gran amigo Alberto es el montajista del documental, Alberto Ponce. Alberto Ponce es el montajista, no solo del documental, sino de prácticamente todo lo que he hecho, uno de los grandes montajistas latinoamericanos, no solo argentinos. Sí. Fundamental en esta y en tantas películas. Está trabajando también en una película paraguaya que se llama Ignacio, así que vamos a ver pronto también su trabajo en una película paraguaya. Gracias de vuelta, Maxi, un placer. Gracias a ustedes y un abrazo grande. Hablamos con Maximiliano González, cineasta argentino, y vamos a estar pendientes también del estreno comercial o el estreno ya, digamos, público de El Cóndor y la Niebla. Hacemos una breve pausa, seguimos con más de arte y espectáculos.